¿Bien o no? Capas y capos, bienvenida y bienvenido a Capas y Capos Podcast. Historias extraordinarias de personas reales como usted y como yo, donde se cruzan el deporte y la salud mental. Si todavía no lo ha hecho, capa o capo, suscríbase al podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube, califique el podcast y si le están gustando los episodios, pues compártalos con sus amigos y familiares para crear más conciencia de la importancia de la salud mental y del deporte. Hoy estoy con Manuela Montoya. Yo a Manuela Montoya la conocí el año pasado, subiendo al Alto del Sifón en bicicleta, aunque su deporte creo que no es el ciclismo. Le gusta mucho montar bicicleta, pero su deporte es más el running, ¿no? Era atletismo, correr, aunque fue triatleta. Y la conexión con Manu fue muy chévere porque mientras subíamos al Alto del Sifón, empezamos a hablar y empezamos a hablar de la terapia con hongos. Y eso nos conectó porque ella ha hecho terapia con hongos, yo también lo he hecho y empezamos a hablar un rato. La semana pasada Manu me contactó por un tema de trabajo y yo dije, bueno, pues aprovechemos Manu para grabar un episodio de podcast y que podamos hablar de los hongos, del ciclismo, del running y de muchas cosas más. Manu, Así. en su cuenta de Instagram, lo primero que uno lee es, el deporte es mi amuleto de poder. Manu, ¿por qué el deporte es tu amuleto de poder? Y cuál fue esa primera conexión con el deporte en tu vida. Bueno, creo que te voy a responder primero. La primera conexión con el deporte en mi vida fue muy chiquitica. Cuando tenía más o menos, ponle tú, 7 años, mi mamá básicamente me tiró a nadar. Mija, vaya a nadar. Y mi primera conexión fue el agua y empecé a hacer natación y después estuve 4 años en nado sincronizado. Y era súper exigente porque yo salía del colegio 5 de la tarde hasta 7 de la noche, entrenaba, después iba a estudiar pues las tareas del colegio. Entonces fue como esa disciplina full en mi infancia, estuvo muy marcada. Y ya luego entré como a la etapa de el moco, yo le llamo así, que ya quería jugar, ya quería hacer otras cosas diferentes, a ser la niña súper disciplinada que no tenía como tantos espacios para jugar y dije, me salgo de esto. Y una vez me salí, empecé a explorar todos los deportes, voleibol, básquetbol, balonmano, fútbol, más o menos hasta que estuve en el colegio, hasta los 18 años estuve en todos los deportes y me fui para Canadá un año y ahí estuve solo en el gimnasio y llegué de Canadá otra vez a Colombia. Y yo dije, ¿yo qué hago? Yo no estoy contenta en el gimnasio, o sea, a mí esto no me gusta. Yo necesito estar al aire libre, necesito más exigencia, necesito más disciplina, pues porque obviamente ya la había arrastrado desde la infancia. Y empecé con el ciclismo. El ciclismo fue mi primer deporte y yo creo que esta palabra la podemos usar muchos ciclistas. Me embasuclé con la bicicleta. Y empecé a montar, después hice triatlón muchos años, 3 años, entró pandemia, fui ciclista, me lesioné siendo ciclista full, me quebré la clavícula y empecé en el running, como lo dijiste ahorita. Y respondiéndote a la pregunta de por qué el deporte es mi amuleto de poder, es porque el deporte para mí es como mi medicina, es ese momento sagrado en donde me vuelve a llevar a mi centro, es ese momento en donde yo resuelvo la vida, donde yo resuelvo mis emociones, donde yo gestiono muchas cosas que no se hacen pues de forma racional y tangible en una conversación. Para mí el deporte es como lavarme los dientes, es como abrir los ojos. Yo no puedo concebir un día sin hacer deporte. Y cuando digo que es mi amuleto de poder es porque realmente me da ese poder de conectarme conmigo y poder ser mi mejor versión. Siento que la mejor versión de Manuela ha sido a través del deporte, de esos espacios en donde uno reflexiona, piensa de su vida, conoce personas, conecta con personas a nivel laboral. El deporte es como, pucha, como mi mejor amigo, no sabría decirlo, pues le tengo un amor infinito, entonces por eso siento que es mi amuleto de poder. Oye, increíble saber que hay alguien, nunca había conocido a nadie que hubiera hecho nado sincronizado, pero yo me imagino que el nado sincronizado debe ser un deporte
súper exigente y la disciplina y todo lo que hay que hacer alrededor del nado sincronizado debe ser una locura. ¿Hasta los cuántos años hiciste nado sincronizado? Hasta los 12 años, ¿Y empezaste a qué edad? a los 8. O sea, de los 8 a los 12 tú ya eras una persona súper disciplinada. Sí, ¿Y crees que esa súper disciplina, disciplinada. crees que esa disciplina del nado sincronizado, de todo lo que tuviste ahí en esa disciplina, te ayudó para después usarla en otras cosas? ¿O es algo que tú rechazas y dices, uy, yo nunca más en mi vida quiero volver a hacer nado sincronizado, quiero tener esa disciplina o esa, ¿no? Esa exigencia que me traía ese deporte? A ver, yo le saco muchas cosas positivas al nado sincronizado y es que me hizo una mujer súper disciplinada. Pues te voy a contar aquí una historia. Yo en la universidad hacía triatlón, trabajaba y entrenaba. Estudiaba en la U de 6 a 1 de la tarde más o menos, 1:30, y antes de 6 de la mañana yo iba a entrenar. Entonces montaba bici a las 4:30 de la mañana para llegar a clase de 6. En los huecos de la universidad me iba a nadar o a trotar por todo el campus de la universidad. Por la tarde trabajaba y salía a trabajar a nadar. Entonces yo siento que esa disciplina que tuve cuando estuve muy pequeña me ayudó y me formó a poder ser súper cumplida, estructurada con mis tiempos, a no tenerle pereza al deporte, a no tener pereza a hacer sacrificios, porque el nado sincronizado era salir del colegio a las 2 de la tarde, entrar a las 5 de la tarde a nadar, y eran entrenamientos exigentes. También había un tema que me rayó mucho, y es que yo tenía 8 años y me decían, tienes que estar más delgada para poder estar en nado sincronizado. Y yo decía, ay, juepucha, o sea, no es solo el deporte, es también cuidarme y cumplir los estándares que ese deporte exigía. Entonces fueron un montón de cosas que le saco todo el lado positivo, pero también siento que eso pudo haber entorpecido un poco ese momento de infancia del juego, porque yo a veces en semana yo nunca salía, o sea, nunca salía, yo siempre o entrenando o estudiando, y ya llegaba momentos en que yo decía, pucha, es que yo quiero ir a jugar Tintín corre, corre. Yo quiero quedarme, que es quedarse en la casa haciendo tareas o con el uniforme hasta por la noche. Ese tipo de cosas no las tuve, pero siento que fue más lo positivo que me entregó que lo negativo, que me pudo haber quitado, por decirlo así. Impresionante. Y bueno, cuando tú empiezas a montar bicicleta, te lesionas, ¿no es cierto? Tienes una lesión. Ujú, ¿Y cómo fue el proceso mental tuyo de esa lesión? Porque uno se lesiona, yo a veces pienso que si yo me lesiono en la bicicleta, me daría muy duro mentalmente, ¿no? No poder ujú, montar bicicleta me daría muy duro. De hecho, yo empecé a montar bicicleta porque tuve una lesión jugando fútbol, ujú. es pubalgia, ¿no? La pubalgia Ah, es durísima. una lesión muy de futbolistas, de alto rendimiento y de bajo rendimiento como yo. Pero eso fue lo que me llevó a montar bicicleta, pero cuando yo no pude jugar fútbol durante 6 meses, estaba mal, estaba mal, o sea, me sentía triste, me sentía, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, Ujú. y bueno, dije: "Oh, me voy a comprar una bicicleta", y la bicicleta me salvó, pero ese momento de la lesión fue muy difícil. ¿A ti te pasó algo parecido? Y de todas maneras, si pasaste del ciclismo al triatlón, pues igual seguías montando, igual tenías que entrenar bicicleta, ¿no? ¿Cómo fue ese Ujú. proceso? A ver, yo pasé, cuando me lesioné, me quebré la clavícula y me dijeron, Manu, 3 meses sin hacer deporte. Yo decía, 3 meses, esto no es posible, esto no es posible, y me dio muy duro, pero yo ya había tenido una lesión en un pasado, que esa lesión me tocó parar 3 meses, me dio tendinitis del recto anterior en una carrera de atletismo, y no podía ni nadar, ni montar en bici, no podía hacer nada. Y ahí fue como un llamado de la vida de decir, Manuela, en la calma también tienes que encontrar el disfrute y en la calma también tienes que encontrar el bienestar. Entonces yo los primeros días, yo decía, ¿qué hago? Pues no me hallo, no me encuentro, ¿qué está pasando? Pero yo dije, la vida no puede depender, o mi bienestar no puede depender de una sola cosa, y tienes que aprender a disfrutar la vida y a calmar tu mente a través de otros espacios. Entonces empecé a hacer yoga, me metí mucho en los libros, empecé a leer un montón, como a ocupar ese tiempo que lo tenía en el deporte para otro tipo de cosas que yo sentía que me nutrieran, porque es que siento que
el deporte me nutre, pero en ese momento fueron los libros y fue el yoga y fue también ese mundo de la espiritualidad. Esa lesión fue cuando más o menos tenía, ponle tú 20, 22 años y creo que fue un regalo muy bonito para entender que había otras formas también de conectar con mi cuerpo. Qué chévere, mano. Y es que yo siento que a veces la medicina, que es el deporte, se puede convertir en una droga, ¿no? O Total. sea, porque uno dice, si yo no hago deporte, ¿qué voy a hacer? Y tengo una cantidad de Ujú, energía ahí que no sé en qué usarla y no sé cómo canalizarla. Y ujú, muchas veces lo que uno hace es que la usa es negativamente, ¿no? Y es poniéndose mal o deprimirse o sentirse solo, ujú, ¿no? En vez de usarla y canalizarla en otras cosas como lo que tú decías ahorita, pues hay mil cosas que uno podría hacer. Yo a veces pienso, bueno, si yo no montara en bicicleta, ¿qué haría? ¿No? Y pues podría hacer millones de cosas. Y es como que ujú. abrir un poco la mente a que detrás del deporte que uno está haciendo, pues sí, también hay otras las cosas. A mí me pasó con el fútbol, yo era absolutamente fanático del fútbol. Futbolero. En la universidad fui voleibolista, pues jugué Ujú. mucho voleibol, era el capitán del equipo de la universidad, ese era mi deporte, jugaba fútbol también, o sea, jugaba voleibol y fútbol, pero el voleibol era lo mío. Después, cuando salí de la universidad, el voleibol pasó a segundo plano y ya solo jugaba los domingos ahí en el parque al lado de la casa, pero fútbol sí era lo que yo quería hacer y obviamente lo combinaba con trotar o hacer gimnasio o algo, pero era fútbol. Y cuando yo Ujú. me lesioné de la pubalgia, decía yo, ¿qué voy a hacer ahora? Yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y es que, y ni siquiera, o sea, es increíble que uno piense eso siendo un deportista amateur y aficionado, que uno piense que ahora qué voy a hacer, ¿no? Y ahí fue Total. cuando dije, bueno, yo pues voy a probar otro deporte. A mí siempre me gustó la bicicleta desde pequeño, fui aficionadísimo al ciclismo eh, en los años 80, por eso tengo mi personaje en Ciclista Promedio de Fabio, porque tenía el álbum de, muchos de ustedes no saben, tú no lo debes saber, hermano, porque no habías nacido, pero en el 85, 84, 85 había un álbum de los ciclistas que corrían el Tour de Francia. Yo lo llenaba, me No sabía puede los ser. nombres de todos Con los ciclistas. laminitas. Sí, Laura Fiñón, Ah, Bernard Hinault, Greg LeMond, Lucho Herrera, Fabio Parra. Me sabía todos los corredores en qué equipo corrían, o sea, era súper aficionado al ciclismo, pero nunca practiqué ciclismo, digamos, nunca tuve una bicicleta de ruta, y dije, bueno, voy a probar eso. Y yo empecé con triatlón también, igual que tú, pero lo que más me gustó fue la bicicleta y no, digamos que hice un sprint, y hice este ajá. sprint y dije, no, ya, Hasta no voy a aquí. exactamente, pero es una pregunta muy interesante uno hacerse, ¿qué pasaría si yo no pudiera seguir montando en bicicleta? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué harías Total. si no pudieras correr? Mañana te dijera, bueno, Manuela, no puede correr a partir de mañana. No puedo hacer ningún deporte. No puedes correr, no puedes ni correr ni montar bicicleta, digamos. Si me dicen que no puedo correr ni montar en bici, volvería a nadar. Me encanta el agua, como que volvería a nadar. Si me dicen que no puedo nadar, creo que me metería a yoga o algo así. Em, Sería algo tipo eso. He pensado en trekking en algún momento de mi vida, como hacer carreras de aventuras, pero más adelante. Oye, Manu, ¿cómo ha sido el deporte para ti en tu vida mental? O sea, ¿cómo te ha ayudado a balancear? Como tú decías ahorita, me pareció muy lindo lo que dijiste, que te ayuda a balancear tu vida. ¿En qué momentos de tu vida te ha ayudado el deporte, digamos, a decir, esa Manuela está completa, porque sin deporte también está completa, pero digamos, Sí. está completa con el deporte? ¿Cómo has encontrado el deporte como una ayuda para tu vida? Yo siento que el deporte le hace a uno ser más consciente de cuál es el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Entonces, como que entender cuáles son esas conversaciones, esas palabras que yo me digo todo el tiempo, me ha ayudado mucho como a corregir o a mejorar o a tener de frente mis sombras para convertirlas en luces o abrazar esas sombras que también puedo tener a través de ese espacio del deporte. O muchas veces cuando uno tiene muchas emociones encontradas que no sabe cómo canalizar, siento que el deporte es el camino, pues tú sales a trotar o sales a montar en bici con tu música, con tus pensamientos y se empiezan mágicamente a disolver. Entonces es como que ese mismo espacio te vuelve a llevar al centro y es como que, wow, todo está bien.
es cuestión de cambiar de perspectiva, es cuestión de darle tiempo a las emociones que no son tan chéveres o que son retadoras. Entonces, siento que el deporte es como que me permite conectarme para entender qué está pasando y verlo desde otro lugar y no probablemente o desde el dolor, o desde la rabia, desde lo que pueda sentir en ese momento. Eh, el deporte también me ha dado como mucha fuerza, como de creer en mí, porque yo era muy saboteadora de, no, yo no estoy montando nada, a mí no me va a ir bien, no, los entrenadores yo les decía, no, pero es que si crees que voy a hacer ese tiempo que me pusiste, y ellos me decían, Manu, confía, y yo no confiaba, te lo juro, yo iba a las carreras y yo decía, me va a ir súper mal. Y al final de la competencia me iba demasiado bien, que eso era como una cachetada conmigo misma de, Manuela, reconoce tu potencial, reconoce tu disciplina. Es que el resultado no puede ser diferente porque has hecho todo al pie de la letra, te has esforzado. Entonces, reconoce, alegrate. Y a mí a veces me da pena como decir, ay, sí, me fue súper bien en esta carrera, o ay, sí, hice este tiempo. ¿Por qué? Entonces ha sido como también un proceso de entender y de reconocer y darme ese valor que tengo no solo por los logros deportivos, sino cuál es el diálogo interno que Manuela está teniendo de qué tan capaz se está viendo a ella misma más allá de los logros. Oye, pero qué chistoso que digas eso porque ¿cómo puede ser que algo que a uno le gusta tanto, como montar bicicleta, correr, nadar, se convierte Ujú. en algo que le genera a uno ansiedad? Como lo que tú acabas de decir, pero ¿será que sí va a ser ese tiempo? Lo estabas diciendo inclusive con un poco de, ¿no? Como que sentí Ajá. como si lo estuvieras diciendo a tu entrenador. Y eso nos ha pasado a todos. Cuando uno sale el Ujú. martes a montar bicicleta, dice, no, mañana yo será que sí le voy a poder seguir la rueda a esa gente, o será que sí voy a hacer, o mañana quiero hacer PR, ¿no? Mañana quiero hacer PR en esa subida en Palmas o en patios Ajá. o donde sea. Y genera un poco de ansiedad pensar en que uno quiere hacer un tiempo en una subida. Entonces, algo que es un disfrute se termina convirtiendo en un poco de estrés, ¿no? Ajá. ¿No te parece un poco loco eso? Total. Sí, o sea, siento que eso es un llamado para que uno resignifique la forma en la que está viendo el deporte. Y yo dejé de hacer triatlón precisamente por una situación muy similar. Fui a una carrera en San Andrés y quedé de cuarta en mi categoría. Y yo me di tan duro, o sea, yo dije, Manuela, no, quedaste de cuarta, sos lo peor, si hubieras hecho esto más rápido, pues como que la cabeza empezó, porque no estuviste en el podio? Y a darme palo, darme palo, darme palo. Y dije, Manuela, haz un alto. Tú no eres deportista, tú no vives del deporte, o sea, tú no eres una persona profesional. Si esto se convirtió en un estrés, no más. Y por eso dejé de hacer triatlón, porque era como una exigencia conmigo misma, nadie me la impuso, fue yo misma, de tener que quedar en el podio en todas las carreras y si no lo hacía entonces no me sentía feliz y dije, hasta aquí, esta toxicidad no va más conmigo. Y entonces ahí fue como que listo, Manu, el deporte no es solo resultados, el deporte no es solo tiempos, el deporte es lo que tú disfrutas durante el momento en el que lo haces, no el resultado final. El resultado final es una añadidura, pero lo valioso del deporte es poder disfrutar el durante. Entonces ¿Y ahí fue que en dije, cuál de los no tres más. deportes, Manu, nadar, no, triatlón, perdón, ya sé lo siguiente. Sí. ¿En cuál de los tres deportes? ¿En triatlón? ¿En solo correr o solo hacer bicicleta? ¿Crees que hay más estrés y ansiedad? Em, a mí personalmente me generaba mucho más estrés y ansiedad la bici. Si me pensar en que me voy a pinchar, en que me voy a caer porque en las bajadas soy miedosa, o que alguien me iba a tumbar de la bicicleta. Pues porque trotando vas a tu ritmo y llevas tu cuerpo y no dependes de nada más, es tu cuerpo. Pero la bici sí me generaba mucha más ansiedad. Sobre todo porque pueden pasar muchas cosas externas, pues, que no lo puedo controlar. Y digamos, hablando de la ansiedad en cuanto al rendimiento, ¿en cuál crees de los tres? Porque imagino que corriendo también es como hoy tengo que lograr este pace, ¿no? O hoy tengo que lograr este tiempo, hacer mi récord personal en los 10 kilómetros. Mira ¿En que cuál de los tres existe esa ansiedad como de obtener resultados? yo creo que en este momento en el atletismo, sobre todo, porque
sé muy bien los ritmos a los que corro, los ritmos, los tiempos en los que tengo media maratón, entonces uno siempre quiere superarse en esos tiempos. Pero mira, que hubo algo muy bonito en mi vida hace dos años, y es que estaba llevando una vida del extremo del deporte, pues como esa misma vida que Manuela llevó en la infancia. Ya no era con el colegio y el deporte, sino era con el trabajo y el deporte. Entonces iba a trabajar, luego entrenaba, comía perfecto de lunes a viernes, y no hacía nada más. No había espacio para ir a cine, salir con las amigas, no había espacio para otro tipo de cosas, no me tomaba una cerveza en semana, un vino en semana. Eh, si tomaba algo era muy de vez en cuando, pues como que la parte de ocio y de diversión en mi vida estaba muy alejada. Y yo tuve un viaje, me fui a montar en bicicleta con Sora a Italia. Y ese viaje fue muy lindo porque fue entender, montamos 6 días en los lugares más increíbles, y fue entender que si yo me acostaba tarde la noche anterior y me tomaba un vino con mis amigas hablando del recorrido que habíamos tenido ese día, al otro día los watts iban a ser los mismos. Entonces para mí fue como abrir la ventana y ver que si me comía un helado, si me tomaba un vino, si me acostaba tarde, mi rendimiento no, pues sí se afecta, pero no iba a pasar absolutamente nada. Iba Manuela a seguir siendo la misma que monta bien, que disfruta la montada. Entonces ahí fue, Manu, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, en la vida hay espacio para otras cosas también. Y fue como ese llamado de atención de no se trata solo de tiempos, no se trata solo de watts, se trata de disfrutar. Entonces, desde ese momento vengo viendo el deporte de una forma muy diferente, y es darle espacio a otras cosas, al ocio, a la diversión, a otros momentos de relajación, e incluso, no sé, de salir a comer, y, en ese momento que empieza a hacer como ese cambio, me empieza a ir mucho mejor en los resultados. Sin expectativas, sin presiones, a hacer la carrera. Mi mentalidad es, Manu, esta carrera la vas a hacer con lo que tu cuerpo te permita hacer. Y si es, no juzgues el ritmo, no juzgues nada. Agradece porque tu cuerpo te está permitiendo hacer eso, que ese es el mejor resultado. Y disfrutar. Entonces yo tengo un mantra, y es que en cada kilómetro me pregunto, ¿estás dando lo mejor de ti? La respuesta es sí, me quedo tranquila y sigo haciendo lo que mi cuerpo me está permitiendo hacer. Entonces, a partir de ese momento, te lo juro que ya hablando de resultados, me empezó a ir como nunca en mi vida pensé que me fuera a ir en el deporte. Qué nota de historia, mano. Y mira que yo creo que por esa razón es que nació la cuenta de Ciclista Promedio. Por eso es que yo me burlo de mí mismo, ¿no? Me burlo de los ciclistas promedio, porque yo soy un ciclista promedio, un ciclista que nunca va a ganar una carrera, porque yo sé cuál es el precio que hay que pagar para ganar una carrera. Y yo no lo puedo pagar, o sea, yo no puedo pagar ese precio de entrenar 20 horas a la semana, la comida, el Ujú, descanso, o sea, yo tengo un trabajo, tengo 2 hijas, ¿no? ujú, Eh, yo no voy a poder, y con todo eso, si lo hiciera, inclusive creo que yo no tendría las capacidades para ganar una carrera, porque creo que también la genética ayuda un poco, ¿no? Sí, seguramente ujú. podría mejorar muchísimo mi nivel, pero de ahí a ganar una carrera, pues no creo que lo vaya a hacer. Entonces, claramente en esa cuenta de ciclista promedio yo no me estoy burlando de los que ganan carreras porque yo sé la disciplina que tienen y los Total. respeto y los admiro, ¿no? Ujú, Y es gente que ese 10% de personas, o inclusive menos, 2%, 3% de personas que van a las carreras a lograr un resultado de ganar, de hacer podio, etcétera, pues yo no me estoy burlando de ellos porque ellos van a lo que van y por eso tienen la vida que tienen y por eso entrenan 20 horas y están enfocados y son disciplinados. O sea, yo me estoy burlando de los que no vamos a ganar nunca y nació un poco por lo que tú estabas contando y es dejar de preocuparse tanto por tantas bobadas, ¿no? Que cuánto ujú. pesa la bicicleta, que si tiene rodamientos de cerámica, que si los tenis tienen placa de carbono, ¿no? Para hacer un pace de... Me voy a comprar los tenis con placa de carbono para dejar de hacer 5 minutos 30 a hacer 5 minutos 25. O sea, ¿no? Y te costaron 2 millones de pesos o no sé cuánto valen unos tenis. Entonces hay que Total. tomárselo con más calma. Es decir, a mí también Ajá, me gusta tener una buena bicicleta, me gusta disfrutar mi bicicleta, ajá. pero me gusta tener una bicicleta para lo que yo quiero hacer, ¿no? Que es Ujú. disfrutar, ¿no? Para Es lo que salir te permite sentir. total.
Total, Ajá, total. Y claro, yo también quiero mejorar y también me gusta entrenar y también me gusta hacer intervalos y todo, pero ya me lo tomo con un poco más de calma y creo que por esa razón fue que nació el ciclista promedio, por lo que tú estás contando. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal lograr un buen resultado, lograr un buen tiempo, pero a sí, la verdad, la única persona que se queda con ese tiempo es uno. total. La gente cree que todo el mundo lo está viendo a uno, ¿no? Nadie está pendiente del tiempo que uno usa. Cada uno está pendiente de su propio tiempo. Entonces, si yo Total. digo, en esa carrera voy a hacer 4 horas, el único que va a saber si hizo las 4 horas o no soy yo. Entonces, yo podría decir, bueno, no, pues no voy a hacer 4 horas, voy a hacer 4 horas 15, porque así puedo ir Ujú, un poco más tranquilo y va a ser un buen tiempo y voy a llegar más feliz, ¿no? En vez de ponerme una meta que lo único que me va a generar es ansiedad e intranquilidad, ujú. inclusive hasta causar un accidente por tratar de pegarme en el lote que no es el de mi ritmo, o me va a dar quién sabe qué durante el medio de una carrera, ¿no, Manu? Oye, Manu, ¿tú Total. crees que el deporte es una terapia o no? Yo sí creo. Y hace poco, creo que fue en tu podcast, no recuerdo cuál de todos, era si el deporte era meditativo. Para mí el deporte es meditativo. O sea, yo no pienso en nada más cuando estoy haciendo deporte. Entonces yo creo que es la mejor terapia. Pues no lo puedo poner en discusión. En ese caso, una persona que, digamos, se esté sintiendo triste, sola, con depresión, hacer deporte le podría ayudar. 100%. Mira, cuando entramos a pandemia, por eso digo que el deporte es mi amuleto de poder, porque el deporte es como mi termómetro, me avisa todo lo que va a pasar. A mí me entró una depresión que yo no sabía que era una depresión y me di cuenta porque dejé de hacer deporte. Yo me montaba al simulador y me bajaba a los 5 minutos. Yo decía, yo no quiero montar. Yo empezaba a trotar y decía, yo no quiero trotar. Y dije, esto es una alerta gigante. La primera semana dije, no, debe ser que estoy cansada. La segunda semana, no, no estás cansada, es que la semana pasada no hiciste nada. Cuando soy consciente y a través del deporte fue que pude ver esto, fue como, ¿qué está pasando, Manu? Y empecé a hacer terapia eh, y el deporte volvió a ser mi salvavidas porque lo empecé a ritualizar. Entonces, listo, escoge la música para ese entrenamiento, dónde vas a ir a montar, qué montaña quieres ver hoy o qué ruta vas a hacer que te genere mucha motivación. Entonces, a través de volver a encontrar esos espacios desde los detalles, desde esta vez quiero subir este puerto de montaña porque la tiendita que hay arriba me encanta, tomarme el cafecito ahí y de volver a sentir ese disfrute por la vida, fue que volví como a reconectar con el deporte. Entonces como que el deporte fue mi alerta, pero también fue mi salvavidas al mismo tiempo. Y creo que sí puede ser curativo. Sí, definitivamente mover el cuerpo ayuda mucho. Yo creo que es una herramienta, no creo que sea la terapia, No es la solución. Ajá. pero sí es una herramienta muy poderosa, o sea, Sí, muy, muy, muy sí, poderosa. Pero entonces tú fuiste a terapia, además de sí, a empezar terapia. fuiste a terapia y en la terapia con tu terapeuta dijeron, bueno, hay que retomar el deporte y lo vamos a hacer como estabas contando. Sí, lo vamos a hacer pues como con mucha, pues con calma, sin exigirte. Si un día no quieres hacerlo, no lo haces. Que no se vuelva como otra vez una exigencia, pero sí que sea que tú disfrutes la ruta que vas a hacer y así empecé, pues obviamente también con la terapia cognitiva. Me mandaron pastillas y yo me rehusé tanto. Yo dije, este no es mi camino, este no es mi camino. Y irresponsablemente las tomé 2 meses y las dejé. Y ya estaba muy aferrada al deporte, ya estaba más estable. Y dije, este no va a ser mi camino. Y empecé por la terapia de los hongos. Y sentí que ahí conecté con con mi camino. Sin decir que esa es la solución y que las personas tengan que hacer eso, no, porque fui irresponsable pues de pararlas así. Pero no sé, a veces uno siente que internamente tu cuerpo te hace llamados, como que uno dice esto por aquí no es, y yo me hice caso y fue un camino que abrí muy hermoso. ¿Y cómo llegaste a los hongos? Em, a ver, ¿cómo llegué?
Me acuerdo que una persona me dijo, Manu, hace poquito hice una terapia, me había dicho hace un año, y yo, yo no sé si creo mucho en eso, porque yo había hecho yagé hace por ahí 4 años antes, más o menos a los 19 años, porque mi papá me había contado que había hecho yagé. Mi papá pues es como, tiene esa parte espiritual que me podría decir que me la mostró y me quedó gustando. Y yo hice yagé 2 veces. La primera vez fue muy hermoso porque fue conectar, sentir que somos uno con la vida, que uno lo dice, pero sentirlo es raro porque uno siente diferencia entre el árbol, las personas, y en esa terapia de yagé fue sentir esa unicidad y me pareció muy especial. Pero volví a otra terapia de yagé y no me gustó tanto porque me revolcó un montón y yo no entendí racionalmente cuál era el mensaje que esa revolcada quería darme. Entonces, a mí me gusta mucho como tangibilizar las cosas, racionalizar lo que sucede para poder entenderlo y decir, ah, listo, me sucedió por esto, este es el aprendizaje que saco de esta experiencia. Y en esa terapia de viaje yo no entendí, pues como que yo dije, no tiene sentido que yo haya sufrido toda una noche para no entender cuál era el mensaje. Entonces ahí dije, no, no voy a volver a hacer esto, voy a seguir con terapia cognitiva. Cuando me hablaron de los hongos, yo como que, y empecé a investigar, buscar, leer. A mí me encanta cuando hay un tema que me genera curiosidad, me empiezo a meter como en el mundo y artículos y personas. Entonces uno empieza a conectar un montón de cosas. Cuando ya tuve suficiente información, dije, listo, estoy preparada para hacerlo. Y ahí empecé. ¿Y cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia con los hongos? Yo lo llamo, si la defino en una palabra, podría ser sublime. Y para mí esa experiencia fue haber como estado al lado de Dios y que Dios me hubiera cogido así de la mano y me hubiera dicho, todo está bien. Y fue como, es que no sé cómo describirlo, fue tanto amor, fue como que la terapia me cogió con demasiado amor, demasiada delicadeza, me llevó a momentos de la infancia, a entender que había que reconectar y sanar ciertas cosas con mi mamá. Entonces fue como súper profundo que yo he hecho terapia cognitiva, que en una terapia cognitiva de, no sé, 6 meses yo nunca llegué a esa profundidad del inconsciente. Entonces para mí fue como, esto es muy lindo. O sea, es que hablo de eso y me da escalofrío, pero, pero fue como, fue un despertar muy hermoso. Entonces ya ahí empecé con microdosis y ya de más terapia cognitiva. Entonces fue que empecé como a salir y a ver otra perspectiva de la vida, como que abrí la ventana para otro lado. Yo creo que es una experiencia absolutamente increíble. Si usted lo va a hacer capa o capo, asesórese bien con Sí. con un terapeuta que sepa, Ujú. con personas que tengan mucha experiencia. Esto no es un tema para tomarlo a la ligera. Lo mismo el Total. yagé, hay gente que lo hace ahí en Bogotá o ahí en Medellín, en un apartamento, como venga, tomamos yagé, eso no es para hacerlo así, hay que hacerlo No. con personas que tengan mucha experiencia. Y a mí me pasó algo parecido, Manu, y es que yo tomé yagé, sí, hace como 15 años tuve mi primera toma de yagé y yo en esa toma fue una experiencia muy tranquila, muy tranquila. Yo dije, no, pues no tuve visiones, Ujú. fue muy tranquilo, no vomité, ¿no? La vomitada en yagé Yo tampoco. uno nunca en su vida ha vomitado, no, pero ese día yo no vomité. Em, pero mira que yo cuando salí de esa toma de yagé, yo me volví vegetariano. Fue muy chistoso porque yo dije, yo quiero ser vegetariano. Y fui vegetariano 5 años. Después volví a Ujú. comer proteína animal, por otras razones, pero uno siempre saca algo. Así uno crea que uno no tiene como una visión o una respuesta, uno siempre saca algo. Y hace 2 años yo tuve una experiencia también con hongos. Mi esposa fue primero y, pues, tuvo una experiencia increíble y me dijo, no tienes que ir. Entonces dije, no, yo también voy Ujú. a ir y fui. Mano, ahorita que te estaba escuchando hablar, yo pensaba, me estaba acordando de ese día y es una experiencia trascendental, o sea, yo lo describo Sí. así. Y a mí me pasó algo muy chévere y es que cuando yo estaba ahí en una casa súper bonita, con una terapeuta increíble, con muchísima experiencia, éramos como unos 12 13 personas, yo creería.
ahí sentados. Y antes de la toma de yagé, pues como que cada uno pone su intención y muchas personas decían, varias personas, no muchas, pero muchos dijeron, em, yo quiero encontrar una respuesta, no entiendo por qué soy así, quiero solucionar algo en mi vida, yo estoy como roto por dentro, ¿no? Muchos Ujú, decían eso y yo me quedé como pensando en eso. Y después cuando yo estaba en la terapia, yo vi una voz que me hablaba, así como tú le dices que es como Dios, pero yo no le dije Dios, sino le dije Superman. ujú. De hecho, yo tuve una experiencia fue como un stand-up comedy que yo tuve hablando con esta voz, pero no un stand-up comedy cruel porque me decía muchas verdades de mi vida de una forma muy cruel y yo me reía, pero eran verdad y eran durísimas sobre mí. Y Ujú. en un momento esa voz me dice como, todas las personas que están aquí están diciendo que están rotas por dentro y no, no están rotas, ya están completas. Todos estamos completos ya. Lo que pasa es que nosotros nos creemos la idea de que estamos rotos y por eso Ujú, venimos a este tipo de terapias a sanarnos, ¿no? Y yo me quedé como, "Uash", y yo después lo ujú. dije, pero dije que yo no lo había dicho porque eso no salió de mí, sino salió de la voz, ¿no? Que me Ajá, estaba hablando, porque es difícil decirlo, es difícil, cuando uno no lo ha experimentado, es difícil contar la historia, ¿no? Porque uno dice, esa total. voz soy yo, ¿no? Ujú. Esa otra voz era yo, me estaba hablando, ¿no? Y yo después Sí. volví a hacer yagé, el año pasado hice yagé también. Ese sí fue un poco más fuerte, más fuerte. El yagé es muy diferente a los hongos, ¿no? Revuelca Es así más como físico. mucho más físico, Ajá, hay mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Con la sí. tierra, con el agua, con todo, o sea, es súper, súper, terrenal, pero es increíble también, ¿no? Y siempre le Ujú. deja a uno muchas enseñanzas, mano. Yo creo que es un camino posible, yo no creo hay mucha gente que dice: "Todo el mundo debería hacer hongos", no. Así como todo el mundo debería montar bicicleta, no, pues hay unos que necesitan correr, Sí. otros necesitan ir al gimnasio, otros yoga. Lo mismo pasa con el yagé, con los ojos, unos deberían hacer terapia conductual, ¿no? O Ujú. cognitiva, conductiva conductual, otros deberían hacer psicoterapia, otros deberían hacer hipnosis. Para todo el mundo hay algo, ¿no? Pero creo que Total. tú y yo coincidimos en eso y es una terapia que nos, que nos ha ayudado. Ujú. Es lo más importante. Y una de las cosas que yo vi en el último viaje, Manu, fue que yo me vi haciendo un stand-up comedy. Tuve una visión en la que yo estaba haciendo un stand-up comedy de salud mental, pero era un stand-up comedy. Ajá. Yo le decía al público, ustedes pagaron aquí para que yo me haga terapia a mí mismo, ¿no? Pero ustedes me están pagando a mí, entonces gracias por pagarme por hacer mi autoterapia. Ese era como todo el mundo del stand-up comedy y quiero ahí a ir a un tema y es al tema como del propósito, porque uno dice, yo me Ujú. vi allá adentro haciendo stand-up comedy, yo nunca he sido comediante, aunque si tú ves mi cuenta de ciclista promedio, pues dirías, este tipo es comediante, yo no. O sea, soy Sí. comediante con mis amigos y con mi familia y me gusta echar chistes, ¿no? Y hacer reír a la Ujú. gente, y soy una persona alegre, pero yo no sé hacer un stand-up comedy. Pero entonces yo podría decir, no, es que mi propósito es ser comediante, ¿no es cierto? Y ahí a lo que voy, Manu, es que pues tú estudiaste trabajo social, ¿no es cierto? Pero Sí. los deportes han Sí. estado como tan metidos en tu vida que tú dices, bueno, mi Ujú. camino está más por el lado del deporte, ¿no es cierto? Yo hoy en día creo que el propósito de uno no es hacer lo que a uno le gusta. El propósito de uno es hacer lo que a uno no le gusta. Porque cuando tú haces Ujú. lo que no te gusta, aprendes la lección, ¿no es cierto? Pero Ujú. también creo que hay cosas que cuando uno supera cosas, llega a esos caminos y dice, bueno, yo ya me puedo dedicar a hacer stand-up comedy, ¿no? Porque ya superé el resto, ¿no es cierto? Y tú ahorita estás trabajando en deporte, estás trabajando Sí. con deporte, es decir, no estás corriendo para ganar una medalla olímpica, pero estás No. trabajando con deportes. ¿Tú crees que es que el deporte es tu propósito y cómo ves ese tema del propósito en tu vida, habiendo estudiado trabajo social y pues tan amante de los deportes? Mira, yo siento que, a ver, hay una frase que me acompaña mucho a mí y es que nosotros somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Y yo tengo dos propósitos muy definidos, que es el deporte como agente transformador y poder conectar con las personas, poder entregarle a alguien algo en una conversación, en un proyecto, pero poder dejarle algo a otra persona, como que saber que estoy impactando una vida positivamente, eso a mí me llena de vida. O sea, yo hago eso y ya digo, me puedo morir tranquila.
Entonces siento que en este momento de mi vida pasé de conectar con las personas a través del trabajo social, pues trabajaba en gestión humana, líder de mentoría, conectaba en las conversaciones y eso me hacía muy feliz y la vida me está llevando en este momento por el deporte y me hace supremamente feliz. Entonces digo, fue pucha, listo. Hace un tiempo fue conectar con las personas, en este momento está haciendo el deporte a través de experiencias deportivas y digo, ¿va a llegar un momento de mi vida en que se van a unir las dos? ¿O qué va a suceder? Pero siento que no puedo dejar un lado, no puedo dejar el deporte ni conectar con las personas de lado. O sea, siento que las dos en algún momento se tienen que unir. Y creo que ahí ese sí sería como mi super logro de proyecto de vida. Porque uno a veces ve como su propósito, digamos, el de impactar a las personas positivamente, lo veo clarísimo en ti, ¿no? Pero el del Ujú. deporte podría ser, claro, yo como con lo que estoy haciendo de deporte hoy en día estoy impactando positivamente la vida de las personas, ¿no? Y si tú estás trabajando en mercadeo hoy en día, en Ajá, deporte, ¿cómo estás impactando positivamente la vida de las personas? Y si sí estás cumpliendo tu propósito, esa sería como la pregunta, ¿no? ajá. Yo, sí, yo creo que puede que lo esté cumpliendo porque es mostrar el deporte desde otras formas, pues por ejemplo desde las experiencias y a través de esas experiencias que se crean deportivas, que las personas les llame la atención el deporte y que puedan entrar en este mundo del deporte y encontrar esos beneficios que a ti y a mí nos ha dado. Entonces siento que por ese lado se puede impactar, pero no sé, a veces pienso, esta es una ideita que tengo cocinando que me gustaría probablemente ser estudiar como psicología deportiva y apoyar a las personas a través de mis experiencias deportivas y del conocimiento también del acompañamiento psicológico, pues como que es una idea que tengo que me está ahí como dando vueltas y siento que sería así conectar las dos. Pero yo creo que tú ya lo estás haciendo y bueno, si ustedes no siguen Ujú. a Manu, les voy a dejar el link de Instagram para que la sigan porque tu contenido es muy chévere, Manu. Y yo creo que tú ya lo estás haciendo sin tener que estudiar psicología deportiva, pues ya estás inspirando y las redes sociales hoy en día pues son, Un por canal. eso el nombre influenciador, ¿no? Sí Ujú, influencian la decisión de las personas, ¿no? ujú, Estaba viendo esta mañana un video de un médico criticando al doctor Biter. A mí no me gusta el doctor Biter, lo digo acá, sinceramente, no me gusta su forma de mercadear y tampoco me gustan los consejos que da. Y mucha gente que no tiene ni idea de nutrición le cree todo lo que él dice, ¿no es cierto? ujú. Entonces uno dice, las redes sociales influyen muchísimo, pero muchísimo es Demasiado. muchísimo. Entonces tú ya tienes un canal y ya estás inspirando y no creo que tengas que estudiar psicología deportiva para inspirar a mucha gente. Les voy a dejar el Instagram para que no sigan a personas como el doctor Baiter, sino que sigan a personas como Manu Montoya. Oye, Manu, entonces, ¿dedicada a correr, al atletismo, vas a volver a la bici, vas a volver al triatlón? ¿Cuáles son tus caminos deportivos? Deportivos. Mira, este primer semestre tengo una meta y es hacer mi primera maratón en mayo, el 18 de mayo en Santiago de Chile. Siento que ya llevo mucho tiempo corriendo medias maratones y que ya puedo subir un escaloncito más en el atletismo, pero no quiero dejar el deporte, el ciclismo, perdón, porque para mí el atletismo es como ese deporte que me reta, que me exige, y el ciclismo es ese deporte que me permite más disfrutar, no desde el reto, más paisajear, socializar. Entonces, siento que los dos me proporcionan sensaciones muy distintas que no quiero dejar ni la una ni la otra. Entonces, estoy encontrando la forma, por lo menos 2 veces a la semana, de montar en bici, de volver a retomar esas salidas con los amigos los sábados que me hacen mucha falta, que en el atletismo no se ve tanto, pues porque el atletismo es un deporte más solitario. Entonces, la idea de este año es hacerlo de esta forma, pues probablemente haré maratón
y de ahí en adelante no sé la vida que me vaya trayendo, pues porque a mí me gusta como irme metiendo a las carreras en la medida en la que yo vaya sintiendo que estoy bien, la quiero hacer, no me gusta sentir la presión de en 5 meses voy a hacer tal carrera, entonces mi foco solo gira en torno a eso, no, como que yo ahí voy bailando con las carreras que vayan saliendo. Y eso se conecta con lo que decías al principio del episodio del podcast y es que llevas una vida balanceada, ¿no? O que tratas de Sí. balancear el deporte ya con tus otras actividades. Manu, para terminar, si tú tuvieras que dejarle 3 consejos a las capas y capos que están escuchando para llevar una vida balanceada en el deporte y en la salud mental, Ujú. ¿cuáles serían? Bueno, lo primero sería que encuentren lo que les apasiona y lo que les apasiona realmente y no lo que está en tendencia. Si te gusta bailar y si brillas bailando, ese es tu lugar y disfrútate, pues disfrútate en ese momento. No te compares con los procesos de los demás, porque tú no sabes si la persona que estás viendo al lado lleva bailando 20 años o 15 y tú llevas un mes y te estás comparando con el otro. Como que conectarse con eso en lo que uno fluye, yo lo llamo el momento de fluidez. El otro es no pasa nada si no entrenamos un día, el rendimiento no se va a ir. No, eh, no pasa nada si un día salimos a comer, si un día trasnochamos, como que esos momentos de ocio y diversión también son para mí momentos de recuperación deportiva porque vas a asumir las carreras o los retos de una forma más tranquila, sin tanto estrés, sin tanto cortisol y vas a fluir mucho más y que otro consejo es reconoce el esfuerzo que has hecho, eh, porque fue pucha, cuántas madrugadas has hecho, cuántos no has tenido que decir, cuántos entrenamientos duro has terminado. Y en estos días es la primera vez que lo comparto, pero yo siento que la seguridad como deportistas debería ser como una cuenta bancaria en la que tú haces depósitos y retiros, pero verlo como esos depósitos, las veces que tú te levantas, que madrugas, las veces que haces un entrenamiento duro, las veces que logras cumplir el plan, pues como todas esas metas deportivas para llegar a una carrera. Y los retiros serían esas veces que tú no entrenaste, esas veces que no te dio el entrenamiento. Si lo miramos y si miramos esa cuenta, ¿cuántos retiros tenemos? Probablemente tengamos más depósitos que retiros. Entonces, antes de asumir una carrera o un reto deportivo, siempre piensen en esa cuenta bancaria, qué tantos depósitos de disciplina han tenido y váyanse con esa seguridad de esa cuenta a asumir la carrera de la mejor manera con todo ese bagaje que ya tienen. Qué nota, Manu. Nos dejas un mensaje ahí súper, súper chévere. Y bueno, gracias por esta conversación tan amena, Manu, muy chévere. Ojalá nos volvamos a encontrar en alguna subida épica como la del Alto del Sifón. Que Em, así sea. y que podamos compartir. Y de verdad, muchas gracias por haber estado en Capas y Capos Podcast. Y bueno, capas y capos, si están disfrutando estos podcasts, compártanlos, no sean tacaños. No compartir estos episodios de ser muy tacaños, entonces compártanlos con amigos, familiares. Califiquen el podcast, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y bueno, Manu, muchas gracias por haber estado. Gracias a ti por este espacio y por llegar a las personas a través de tu propósito y que sigas llegando a muchas más personas con muchas más historias de personas reales como tú y como yo.